La ponencia mía se va a centrar básicamente en un tema que podríamos llamar incluso técnico, porque la idea es hacer una reflexión al puro estilo de economista de qué es lo que pasa con los agregados monetarios, qué es lo que pasa con la política monetaria, qué pasa con esa autonomía del Banco Central en la ejecución de la política monetaria como consecuencia de la crisis del sistema financiero. La crisis del sistema financiero que se dio a fines del siglo XX, que tuvo su culminación quizás con la dolarización, indudablemente todos conocemos, es una crisis que tuvo efectos devastadores, sobre todo en la economía familiar. En un primer momento, el congelamiento de los depósitos bancarios, que impidió que los ahorristas puedan acceder a ellos, creó ya problemas muy serios en las economías familiares. Posteriormente, la crisis financiera, la liquidación de bancos, ahondó esa dificultad porque muchos ecuatorianos perdieron sus recursos con la quiebra de muchas instituciones financieras. Pero también hubo repercusiones, o si quieren ustedes, pagos indirectos que hicimos los ecuatorianos, porque no solamente no pudimos acceder a depósitos o perdimos el valor de los mismos, sino también hubo la crisis financiera tuvo repercusiones en el ámbito monetario fundamentalmente con el desboque de la política monetaria. Este desequilibrio y esta desestabilización de la economía tuvo consecuencias en el crecimiento económico del país. Fue un elemento que alimentó la inflación porque hubo una política monetaria totalmente exagerada. Y de alguna manera podríamos decir que la crisis financiera, con todo lo que provocó, contribuyó o fue corresponsable de la dolarización. Rápidamente, ¿cuáles son los objetivos que nos proponemos en esta pequeña charla? Primero vamos a hacer una revisión, como les digo, básicamente numérica, estadística, de qué pasó con los principales agregados monetarios, para tratar de ver cómo la crisis financiera impactó sobre esos agregados monetarios. Segundo, establecer por qué la crisis financiera se vinculó con lo monetario. No necesariamente una crisis financiera puede tener salida en lo monetario o en lo fiscal. Determinar, obviamente, la participación que tuvo el Banco Central en esta monetización de la crisis financiera, porque el Banco Central, y después de la Constitución del 98, más claro todavía, tenía autonomía total respecto a la ejecución de la política monetaria. Y establecer algunos elementos que nos permiten tener alguna relación entre la crisis financiera de fines de siglo, las repercusiones monetarias y los efectos sobre la dolarización. Y por último, concluir después de la dolarización identificando a la final quién pagó la crisis financiera. Mucho se dice que a lo mejor la crisis financiera tuvo una repercusión fiscal bastante grande. Vamos a ver o a tratar como una hipótesis de trabajo, ver si efectivamente eso ocurrió o no ocurrió. Entonces, comencemos con la revisión rápida de los agregados monetarios, con lo que presentó el doctor Rolea sobre la emisión monetaria. Ustedes ya tienen una primera panorámica. Pero cuando hablamos de los agregados monetarios, es decir, de los distintos componentes del dinero que circula en la economía, básicamente nosotros podemos ver el primero, que es el M1 que es el nivel de dinero más líquido que existe en cualquier economía. La gráfica que les voy a presentar abarca un periodo desde el año 86, solamente con el propósito de que se pueda identificar claramente en qué año o en qué momento comienza el crecimiento explosivo de los distintos agregados monetarios, y justamente es a inicios de los 90. Con el crecimiento podríamos llamar exponencial a partir justamente del estallido de la crisis financiera que, como habíamos señalado, estaba en torno a los años 95 con el comportamiento que tuvo en su momento el Banco Continental, y a lo mejor a Julio le faltó decir con el comportamiento que tuvo la hora Sixtina también. Pero bueno, el crecimiento explosivo comienza por ahí y culmina básicamente en el año 99-2000 con los niveles más altos de oferta monetaria que existieron en el país que tenía Sucres. Un comportamiento similar tiene la base monetaria. Como ustedes saben, la base monetaria es el origen del dinero, el dinero que
pone en circulación el Banco Central, que está en poder del público, que está en las reservas de los bancos, etc. Y el comportamiento, como ven, es básicamente el mismo. Estrictamente en economía podríamos decir que el comportamiento de M1 es consecuencia del comportamiento que tiene la base monetaria. Y el otro componente importante es lo que tiene que ver con la cantidad de billetes y monedas, con la emisión monetaria que el Central puso en circulación, que estaba en poder de las personas y que estaba en la caja de los bancos. El comportamiento es exactamente igual, o sea, el comportamiento tendencial de estos tres principales agregados es el mismo, un crecimiento que comienza a notarse a inicios de los 90 y que alcanza sus mayores valores a fines de los años 90 con el estallido de la crisis financiera. Pero más que como el estallido, vamos a ver que no se trata simplemente de eso, sino con la salida que se buscaba a la crisis financiera. Cuando se da el crecimiento de la base monetaria, la política monetaria era tremendamente expansiva, algo que no era beneficioso para ningún país, y un poco las autoridades monetarias de esa época veían que la base monetaria estaba creciendo más allá de lo que debía. Para contraer la base monetaria, la política monetaria implementada desde inicios de los 90 fue la colocación de los llamados bonos de estabilización monetaria, que tenían simplemente como propósito, entregando un interés, retirar dinero de circulación, bonos que eran emitidos por el Banco Central. Si juntamos los bonos de estabilización y la base monetaria, lo que tenemos aquí se llama base de monetaria ampliada, simplemente también nos refleja efectivamente cuál era la cantidad de dinero que estaba en la base monetaria más los bonos de estabilización, que tenían además una corta duración y tarde o temprano iban nuevamente a estar circulando. El crecimiento es igual, pero en términos de tasa de crecimiento es más alto. Como resumen del comportamiento de los agregados monetarios, ustedes pueden encontrar aquí, no crean que está mal escrito, las tasas de crecimiento son esas. O sea, entre el periodo 89-99, la base monetaria crece 4.175%. ¿Sí? La emisión monetaria 5.450 y la base monetaria ampliada, lo que les decía, 5.371. Es decir, el crecimiento de los agregados monetarios en ese 10, 11 años tiene realmente cifras que son impresionantes. Obviamente, una cantidad de dinero en circulación en una economía que ha crecido a esos ritmos, totalmente separada del crecimiento económico, del crecimiento del PIB, del crecimiento de las necesidades monetarias que tenía la economía, iba a tener repercusiones tarde o temprano sobre precios. Para explicarnos por qué creció la base monetaria y por qué crecieron los componentes monetarios, vamos a analizar rápidamente cuáles fueron los factores de expansión de esa base monetaria, lo que se conoce cuáles fueron las fuentes de cambio en la base monetaria. La base monetaria, los que conocemos o los que están estudiando economía seguramente conocen, está en la parte derecha, o si quieren ustedes, está en el pasivo del Banco Central. Y los activos que tiene el Banco Central, fundamentalmente activos monetarios, son los que explican las variaciones de ese pasivo, ¿sí? Dentro de los activos monetarios que tiene el Banco Central, básicamente reconocemos dos. Uno, que es el activo externo, que son los dólares que están en la reserva monetaria, y dos, que son lo que se llaman los créditos internos, los créditos que el Banco Central otorga al gobierno o al sistema financiero. Y también hay, en el caso ecuatoriano, en 2 o 3 periodos importantes del comportamiento, un activo que sin ser monetario, que se llama otros activos netos, ha tenido influencia total en la base monetaria, al menos en 2 momentos recientes, previos a la dolarización de la historia económica ecuatoriana. Entonces, ¿cómo se comporta el crédito otorgado por el Banco Central al sistema financiero? Una de las fuentes de crecimiento de la base monetaria. Nuevamente, está claro ese comportamiento que se expande a partir justamente del estallido de la crisis financiera en el 95 y en el 96. Estos créditos que aparecen aquí son simple y llanamente los créditos que estaban amparados en la ley de régimen monetario, que se llamaban los créditos de liquidez y los créditos de solvencia.
Es decir, el Banco Central, entre comillas, estaba obligado a prestar a los bancos que presentaban problemas de liquidez créditos para que la crisis que podían presentarse no se generalice en todo el sistema. Acá entonces están los créditos que el Banco Central otorgó directamente por solvencia o por liquidez a los bancos de ese entonces. Y acá tenemos el crecimiento de los otros activos netos. Sin embargo, solamente antes de seguir con esto, vale la pena que observemos lo que pasa con el crédito al sector público, ¿sí? ¿Qué pasa con el crédito que otorgaba el Banco Central al sector público? Aquí está el crédito bruto, o sea, el crédito en positivo. Lo que tenemos es justamente a partir de los años 90 un decrecimiento total, casi su desaparición hasta 1998. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1998 prohibió expresamente que el Banco Central otorgue créditos al sector público. La anécdota cuenta que incluso cuando surge el primer directorio del Banco Central, el primer presidente, el economista Jácome, tuvo una discusión fuerte con el presidente Mahuad, porque Mahuad le pidió préstamo y Jácome del Banco Central le dijo: no hay cómo prestar dinero al Banco Central, al gobierno. Y por eso este comportamiento. Entonces, el crédito al sector público no fue fuente de crecimiento de la base monetaria. En cambio, el comportamiento que observamos aquí de otros activos netos, una cuenta no monetaria, en donde están las ganancias, las pérdidas, etcétera, el Banco Central tiene ese comportamiento. Les decía yo, en la exposición anterior no destaqué, pero aquí sí vale la pena destacar, son dos momentos. El uno más o menos a finales del año 92-93, en donde una de las principales fuentes de crecimiento de la base monetaria es esta cuenta, y a fines del siglo pasado. Lo de acá se explica básicamente porque acá se registran o se contabilizan las pérdidas que tuvo el Banco Central como consecuencia de la securitización de la deuda. Acá, en cambio, ¿qué es lo que se registra? Acá se va a registrar los préstamos que obligadamente el Banco Central hizo a el gobierno a través de la compra de los bonos AGD. Con la creación de la ley AGD que había mencionado Julio, el gobierno intentaba salvar algunos bancos y cubrir los depósitos de los ahorristas. Pero para hacer eso se emitieron bonos estatales. Estos bonos estatales iban a ser comprados directamente por el Banco Central de una manera obligatoria. Sí, pero el préstamo que el Banco Central hacía al gobierno mediante la compra de bonos gubernamentales, algo que estaba prohibido en la Constitución, queda reflejada como otra cuenta, como otros activos. Y la otra fuente de crecimiento de la base, la Reserva Monetaria Internacional, tampoco tiene un crecimiento significativo. Por lo tanto, la conclusión es de que la base monetaria crece básicamente por los préstamos que otorgó el Banco Central a los bancos en el afán de salvarles, y por el crédito que otorgó al gobierno ilegalmente a través de la compra de los bonos AGD. El Banco Central, si quieren ustedes, fue el que, vía préstamos de liquidez, préstamos de solvencia y préstamos al gobierno, a consecuencia de la creación de la AGD, permitió el incremento de la base monetaria. Llegado en este momento de la crisis, lo que se había mencionado, perdimos la moneda, se dio la dolarización. La dolarización, si quieren ustedes, fue acelerada por la desconfianza que hubo en el país sobre la moneda nacional, lo que se hablaba de la dolarización informal que se vivía, por la desconfianza en el sistema financiero y por la existencia de una dolarización no oficial. La crisis financiera, la desconfianza en los bancos, si quieren, alimentó esa dolarización o esa medida extrema tomada por el gobierno, y aquí vale la pena en una decisión básicamente de política económica, o si quiere una decisión más de política que de económica, pero es una decisión del gobierno que así la tomó. Bueno, cuando se da la dolarización había que canjear sucres por dólares, y el canje de sucres por dólares se daba tomando en consideración cuántos dólares teníamos en la reserva monetaria versus cuántos sucres teníamos. Los cuadros aquí nos muestran la reserva monetaria, los depósitos en dólares de la reserva monetaria y el oro monetario, estos dos últimos, los depósitos y el oro, como factores que podían ser utilizados para canjear. Como ven, ni los depósitos ni el oro crecen durante ese periodo, algo que en cambio se hizo los sucres. Por lo tanto, cuando se llega a la dolarización,
las tasas de crecimiento de los agregados monetarios que estaban por encima de los 4.000% no son comparables con las tasas de crecimiento de la reserva y de los depósitos que están máximo alrededor del 500. ¿Eso qué significa? Que cuando se da la dolarización, el tipo de cambio que se establece es un tipo de cambio bastante elevado. Aquí el tipo de cambio no era el tipo de cambio de mercado, no era el precio de la moneda extranjera en términos de moneda nacional. El tipo de cambio que se emplea para la dolarización, si quieren ustedes, es una tasa de canje. ¿Cuántos dólares existen en la reserva? ¿Cuántos sucres están circulando? Y por lo tanto, ¿a cuánto nos toca cada uno? Ese tipo de cambio, como ustedes saben, fue de 25.000, un número de fácil división, no necesariamente el que correspondía. Según los cálculos dicen que fue el requerido, pero revisando ya los cambios, aparece como que ese tipo de cambio fue inferior al requerido, por una razón de que dentro de la base monetaria ampliada no se incluyó los depósitos del sector público en el Banco Central, de tal manera que si el sector público retiraba sus depósitos y le pasaba al Banco de Fomento, en el Banco Central no existían los dólares suficientes para ese retiro. Eso significa que posiblemente el tipo de cambio requerido en la dolarización, por efectos del aumento en los agregados monetarios como mecanismo de salvataje de la crisis financiera, había sido mucho mayor. Para terminar, en honor al tiempo, las conclusiones que podemos llegar fueron que los créditos del Banco Central lo que hicieron fue monetizar, llevar al campo monetario a la crisis financiera. El crecimiento monetario influye definitivamente en el alto tipo de cambio para la dolarización, incluso ese que, a mi modo de ver, estuvo por debajo del requerido. Y hay el mayor costo de la crisis financiera fue asumido en definitiva por todos los ecuatorianos, porque parte de las consecuencias de la monetización de la crisis financiera es ese tipo de cambio alto en la dolarización. Y la dolarización lo que hizo fue liquidar todos los ahorros que teníamos en sucres por el tipo de cambio, por lo tanto la crisis le pagamos nosotros. No se dieron sustanciales implicaciones, o sea, no hay un costo fiscal en la salida de la crisis financiera. Aquellos bonos AGD que sirvieron originalmente para salvar a los bancos, que compró el Banco Central, el gobierno nunca los pagó y no debía pagarlos días después de que se dio la dolarización. Esos bonos, que eran alrededor de 1.200, 1.300 millones, fueron recomprados por el gobierno, por el actual gobierno, a un precio de cero. Por lo tanto, no hubo implicaciones fiscales en la crisis financiera, sino implicaciones monetarias. Y las implicaciones monetarias pagamos todos nosotros, sobre todo con el alto tipo de cambio de la dolarización. Por último, y en tono a lo que dijo Julio, el Banco Central, a partir de la Constitución de 1998, adquirió autonomía plena en el ejercicio de la política monetaria. No dependía del gobierno para ejecutar la política monetaria. Pero la evolución y la salida de la crisis financiera nos demuestra que la política monetaria del Banco Central nunca fue autónoma, estuvo subordinada a lo que se hizo con la crisis financiera. En otras palabras, la autonomía del Banco Central frente al gobierno existió, pero no existió frente a la crisis financiera. Gracias.